lo siento, no voy a dejar el ajedrez. Esto comunicó nuestro protagonista de hoy en una carta de aclaración y disculpa a todo el mundo, a todos los aficionados, tras reconsiderar su arrebato y anunciar que abandonaba el ajedrez en el año 2009, tras sufrir una durísima derrota frente a Weili Zhou, que por entonces tenía tan solo 16 años. Un mito del ajedrez que posteriormente, en el año 2016, destronaría a Magnus Carlsen como campeón del mundo de ajedrez rápido en la ciudad de Doha. El único jugador de la historia que ha conseguido vencer en un mismo torneo tanto a Anatoly Karpov como a Garry Kasparov. Hoy hablamos de Vasil Mikhailovich Ivanchuk. Todos conocemos la historia moderna de Ivanchuk, uno de los jugadores más carismáticos del ajedrez mundial. El jugador que, después de la tensión de una partida, desorientado, no encontraba la salida habitual de los jugadores y cruzó la sala entre las gradas del público. El jugador que, entre partida y partida, se pasea entre las mesas de los torneos con un chándal del Real Madrid, saltándose las normas de etiqueta y charlando con todos los jugadores, independientemente de su nivel de juego. También la buena persona y buen compañero, como pudo comprobarse durante una partida frente a Lenier Domínguez, donde, en los apuros de tiempo, justo antes del control de la jugada 40, hizo la última jugada derribando varias de sus piezas y sin recomponerlas. Tras llegar la calma y con clara ventaja, sintiéndose culpable, ofreció tablas a su rival, que aceptó gustoso. El único jugador de la historia que ha sido capaz de vencer a todos y cada uno de los campeones del mundo posteriores a Bobby Fischer, desde Anatoly Karpov a Magnus Carlsen. Nació un 18 de marzo de 1969 en Kopychinsky, una pequeña localidad de Ucrania de apenas 7.000 habitantes. Aprendió a jugar a los 6 años. A su padre le acababan de regalar un ajedrez y decidió enseñar a su hijo las reglas, sin imaginarse que le marcaría el destino de su vida. Ya en esos primeros años sorprendió a todos al resolver problemas publicados en las revistas de ajedrez soviéticas. Con 18 años ganó el Campeonato de Europa Juvenil y un año más tarde sorprendió al mundo venciendo en el Open de Nueva York. Siguió acumulando un éxito tras otro, y esto le llevó a situarse nada más y nada menos que en el número 10 del ranking mundial, siendo tan solo maestro internacional. Su primer gran triunfo llegó en el año 1989, con 20 años, en el prestigioso torneo de Linares, donde finalizó con medio punto de ventaja sobre Karpov y dejando atrás a jugadores de nivel de Sort, Timan, Yusupov y Gulko. Pero para presenciar su obra maestra, su obra culmen, debemos remontarnos al año 1991. Nuevamente el torneo de Linares. En su momento fue considerado el torneo más fuerte de la historia, debido al elo de los participantes, porque en esta ocasión se reunió la élite del ajedrez mundial. A partir de este torneo se convirtió en el único hombre del que huyó Kasparov. Llegó a decir de él que si no fuera por su falta de control emocional, sería sin duda el campeón del mundo. Un imbatible Garry Kasparov, que era el vigente campeón del mundo, y el impredecible Ivanchuk. Kasparov estaba en el apogeo de su carrera, parecía invencible, pero Ivanchuk, con su genio desconcertante y su estilo tan flexible e impredecible, le plantó una partida que le dejó prácticamente sin respuestas. El orden de Kasparov se enfrentó al caos calculado de Ivanchuk, y lo que vais a ver en esta partida es una batalla mental, tremenda, en un contexto geopolítico también bastante interesante, porque Ucrania se independizaría de la Unión Soviética unos meses después. Como siempre digo, bienvenidos a una parte de la historia del ajedrez, el día que Ivanchuk masacró al ogro de Bakú. Linares, año 1991, ronda 1 del hasta entonces torneo más fuerte de la historia. Con piezas blancas, Ivanchuk, con piezas negras, el campeón del mundo, Garry Kasparov.
Con piezas blancas, Iván Chu comenzó con la jugada E4, a lo cual Kasparov respondió su defensa favorita, la defensa siciliana con C5. Siguió caballo F3, D6 y aquí Ivanchuk jugó la línea de la variante Rosolimo. ¿Por qué jugó esa variante? Porque sin duda todo el mundo conocía que Garry Kasparov era un auténtico especialista en cualquier variante de la defensa siciliana y la variante Rosolimo podía darle más oportunidades. A esto Garry Kasparov jugó con negras caballo D7. Otras posibles alternativas, como todo el mundo sabe, serían alfil D7 o caballo C6, pero en esta ocasión Garry Kasparov escogió caballo D7. Ante esto, Ivanchuk jugó D4 y ahora Garry Kasparov jugó caballo GF6, presionando el peón en E4. El blanco se enrocó y como veis, ahora mismo el negro no puede comer el peón en E4 porque tras torre E1 se presionaría muchísimo la columna E. Entonces Garry Kasparov jugó C por D4 y ahora Ivanchuk jugó directamente dama por D4 porque el caballo de dama había salido por la casilla D7 y ya no sería molestado con la salida del caballo por C6. Ante eso, Kasparov jugó A6 y Ivanchuk cambió su alfil por D7, alfil por D7 y ahora las negras jugaron alfil G5, presionando el caballo y prácticamente obligando a doblar peones a Garry Kasparov. Garry Kasparov jugó H6, pero cualquier otra posible respuesta habría llevado a la misma solución. Por ejemplo, E6 y tras alfil por F6, dama por F6, dama por F6, G por F6. El negro tendría que jugar toda la partida con peones doblados. Eso sí, con pareja de alfiles, pero como vamos a ver a continuación, eso a Ivanchuk no le importó en absoluto. Veréis por qué. El caso es que Garry Kasparov jugó H6 y aquí rápidamente Ivanchuk jugó, como hemos visto, alfil por G6, G por F6 y ahora Ivanchuk jugó C4 porque ambos peones, tanto el de C como el de E, iban a controlar toda la partida, el posible intercambio, la posible ruptura del negro en la casilla D5. Aquí Kasparov jugó E6 para intentar sacar su alfil por el medio y Ivanchuk jugó caballo C3 para poner más fuerza, más plomo en la casilla D5. Torre C8 por parte de Kasparov, rey H1, quitando Ivanchuk el rey de posibles jaques intermedios. Y aquí Kasparov jugó H5 para intentar sacar también el alfil por esa diagonal que estamos viendo. Aquí ahora Ivanchuk jugó A4 porque nuevamente esos dos peones controlan otra posible ruptura en B5. Como podéis ver, Ivanchuk se dedicó a restringir totalmente la posición negra. Kasparov sigue con su plan H4. Ahora Ivanchuk juega H3 para impedir posibles problemas. Alfil E7. Al final se decidió Kasparov por alfil E7. Ivanchuk jugó B4 para controlar más todavía el centro, A5 y B5. Y ahora veremos por qué Ivanchuk se dedicó a cerrar todo el tablero. Dama C7 por parte de las negras, caballo D2 de Ivanchuk, dama C5 y ahora el blanco juega dama D3. ¿Por qué no cambió damas el jugador blanco, Ivanchuk? Porque pudo ver perfectamente que en una partida totalmente cerrada, los dos caballos blancos son muchísimo más fuertes que los dos alfiles negros. Es decir, las blancas tienen ventaja. Y un jugador cuando tiene ventaja, lo último que tiene que hacer es cambiar las damas, porque las damas es lo que le dará la ventaja decisiva en el caso de que puedan llevar adelante su ataque. El caso es que ahora Kasparov jugó torre G8 para presionar en el punto G2, torre a E1 por parte de Ivanchuk, dama G5 más presión, torre G1, dama F4
y torre e F1. Aquí uno puede pensar, increíble, pero si es que es el negro Garry Kasparov el que está atacando a Ivanchuk con piezas blancas. Pues todo lo contrario, porque como podemos ver, aquí el ataque del negro solamente está ocasionado por las únicas dos piezas activas que tiene el negro, tanto la dama como la torre. A partir de ahora, controlando ya los ataques de estas dos piezas, vendrá el contraataque blanco, magistralmente diseñado por Ivanchuk. Aquí Garry Kasparov juega B6, caballo E2, desalojando la dama, dama H6 y primer bombazo, C5, sacrificando un peón porque va a dejar la casilla C4 para el caballo. Un caballo que no lo va a poder ser desalojado de ahí en toda la partida. El negro respondió con torre C5 para traer la torre a G5, doblando torres. Pero eso a Ivanchuk no le importó. Jugó caballo C4 y vemos que el caballo ya está atacando dos peones, tanto el de B6 como el de D6. Ante esto, Garry Kasparov empezó a ver el peligro y puso un poco más a salvo su rey. Jugó rey F8, tras lo cual Ivanchuk jugó caballo por B6. Ya tiene el blanco un peón pasado. Ha recuperado su peón y tiene un peón pasado. Y además está atacando el alfil negro en D7, que lo retira a E8. Tras lo cual, ahora el blanco juega F4, llevando más ventaja posicional al centro del tablero. El negro juega F5 y tras E por F5, torre por F5, torre C1. Ya está controlando también la columna blanca. Fijaros la posición más restringida del jugador con piezas negras. Es increíble, porque como repito es Garry Kasparov, campeón del mundo. El negro vuelve a ver el peligro y lleva a su rey a G7. Fijaros la diferente situación de los dos reyes, el rey negro y el rey blanco, totalmente opuesta. Un rey blanco totalmente a salvo y un rey negro que está corriendo desde que casi comenzó la partida. Aquí Ivanchuk jugó G4, muy buena jugada, intentando abrir la columna. Torre C5 por parte de las negras, torre por C5, D por C5, caballo C8, atacando al otro alfil. Alfil F8, fijaros los dos alfiles negros donde están. Dama D8, atacando al alfil. Dama G6, intentando buscar un jaque continuo, pero tras F5 cerrando la diagonal, la dama negra prácticamente no tiene ninguna casilla buena. Dama H6, G5, los dos peones blancos ya están prácticamente dejando sin ninguna casilla a la dama negra. Increíble. Dama H5, torre G4, tapando nuevamente cualquier posibilidad de escape de las negras. Repito, Garry Kasparov. E por F5. Caballo F4, la pieza que faltaba al ataque. Dama H8. Increíble, fijaros dónde están las cuatro piezas negras y el rey por delante, lo que nunca se ha visto en una partida de Garry Kasparov. Dama F6 jaque, rey H7 y tras torre por H4, Garry Kasparov abandonó. Impresionante partida, impresionante victoria de Vasily Ivanchuk frente a Garry Kasparov. Vuelvo a repetir, en ese momento vigente campeón del mundo y prácticamente invencible en todas las partidas, todos los torneos que disputaba. Una obra maestra por parte del genio ucraniano Vasily Ivanchuk. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, este reportaje, esta breve historia del genio Ivanchuk y sobre todo esta partida, esta obra maestra. Si es así, por favor, darle a un like, que significaría que os ha gustado de verdad el vídeo, activar la campanilla para estar informado de todas las novedades y, por favor, suscribíos, porque así hacemos más y más grande nuestra familia. Todo lo que os he dicho es totalmente gratuito. Nos vemos el próximo viernes, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias y hasta siempre.